Hola, ¿cómo estás? En el video anterior estuvimos viendo cómo podemos diseñar una curva de cocción para nuestro horno eléctrico de cerámica y hoy lo que te quiero mostrar es cómo podemos llevar esa curva de cocción al programador del horno para que la ejecute tal cual como la diseñamos. Bueno, empecemos. Si recuerdan, en el video anterior hicimos el diseño de la curva de cocción y sacamos todos los datos necesarios para cargar en el programador. Ahora lo que voy a hacer es hacer la carga en el programador que es de marca Instrelec. Los otros programadores pueden ser un tanto diferentes, la manera en que se carga y los datos que van a pedir. Yo tengo en mi horno instalada una llave térmica que siempre dejo apagada, así que lo primero que voy a hacer es encender esa tecla y ahora voy a venir acá, ves que ahí dice on, voy a prender el programador. Acá aparece este número en el display del controlador, donde ves que va fluctuando, dice 23 y a veces dice 25. Esos 23 o 25 que figuran acá en el display son la temperatura que está midiendo en este momento la termocupla que está dentro del horno. O sea, es la temperatura del aire que está adentro del horno. Después podemos ver que hay dos teclas acá que tienen una flecha hacia arriba y la otra una flecha hacia abajo. Y más abajo una letra P. Para empezar, lo que tenemos que hacer es elegir el programa donde vamos a cargar nuestra curva de cocción. Entonces apretamos la letra P. Acá, como pueden ver, aparece el programa 7. En este momento estoy en ese programa. Si yo modifico los valores ahora, todo me va a quedar grabado dentro del programa 7. Pero voy a elegir otro programa, entonces ahí se fue, porque si yo demoro un ratito en poner los valores, solo vuelve otra vez a mostrar la temperatura ambiente y sale, digamos. Así que vuelvo a apretar la P. La P es como un enter, digamos. Ahí aparece otra vez el programa 7 y ahora voy a bajar. Con estas teclas bajo y con esta tecla subo. Si me hubiera pasado, por ejemplo, voy para arriba y voy hasta el 2. Y yo voy a trabajar en el programa 3 y doy Enter con esta P. Me aparece esta sigla que dice CPAS, que significa cantidad de pasos. ¿Se acuerdan que acá en el diagrama hicimos 3 pasos, que son estos 3 que están acá? Así que voy a poner acá el valor de 3. Doy Enter y ahora me va a ir pidiendo cada uno de esos tramos con los valores de velocidad, temperatura final y meseta. Entonces empiezo con el tramo 1, voy a ir a una velocidad de 1,5, así que tengo que bajar acá lo que está diciendo hasta 1,5. Doy Enter. Ahora la temperatura final a la que tiene que llegar ese tramo 1, tengo que ir a 150, así que voy a ir hacia abajo. Puedo mantener apretada la tecla y va a pasar más rápido, a descender más rápido. Y cuando estoy cerca del valor la suelto. Si me paso, no hay problema, vuelvo a subir. A medida que la tengo apretada, cada vez va más rápido. Así que por ahí conviene ir soltando cuando estoy cerca para no pasar. ...150, Enter. El tiempo que va a permanecer en la meseta, y si se acuerdan habíamos dicho que eran 15 minutos, así que ahí está 15 y doy Enter. Ahora paso al tramo 2, este que está acá. Ingreso, me dice que tiene una velocidad de 3,8, pero yo quiero que tenga 3, así que bajo hasta 3.
doy Enter. Quiero que la temperatura sea 575, está en 1040, así que voy a bajar hasta 575. Tengo una meseta de 15, así que voy hasta 15. Y ahora estoy en el último tramo, el tramo 3. La velocidad para este tramo es de 3,5. Así que subo hasta 3,5. Enter. La temperatura final a la que voy a llegar es 1050. Acá estoy en 50, estoy muy lejos, así que tengo que mantener apretado un rato largo para subir y subir rápido. A medida que dejo apretado, cada vez va más veloz. Enter. Y la última meseta, que es 20. Ahora este sería el último de todos los datos que estoy cargando. Aprieto el Enter y me aparece otra vez 25, que sería la temperatura que está midiendo la termocupla dentro del horno. Con esto ya sé que completé de cargar todos los datos que me pedía para estos 3 tramos. Ahora ya estoy en condiciones de hacer iniciar el programa. Para eso, si ustedes se fijan, estos botones habíamos visto que tenían flecha hacia arriba y flecha hacia abajo. Pero en la mitad inferior del botón hay una I y hay una F. La I significa inicio y la F final. Así que si yo aprieto acá ahora que no estoy ya dentro de lo que era el programa, va a comenzar la cocción. ¿Cómo me doy cuenta de que está trabajando el horno? Bueno, por empezar van a ver que aparece un puntito rojo acá en la esquina izquierda arriba. Eso significa que se está ejecutando un programa. El otro punto más grande que está acá en este momento, lo que está marcando es que las resistencias están activas. En ese momento está calentando el horno. Todo el tiempo el horno va prendiendo y apagando las resistencias para lograr que se realice esta curva que nosotros diseñamos en el tiempo que le dijimos que la tiene que hacer. Así que ese es el trabajo del controlador. Testear la temperatura que hay adentro del horno y en base a lo que va midiendo decide si debe prender o si debe apagar las resistencias para lograr que se ejecute esa curva diseñada. Si yo quisiera apagar el programa, terminarlo, lo que tengo que hacer es apretar acá este botón y va a aparecer la palabra fin. Eso quiere decir que se terminó la cocción. Cuando yo dejo marchando la curva, en general demora muchas horas y a veces uno no está presente en ese momento para ver que finalizó. Entonces, en algún momento vamos a venir y nos vamos a encontrar con esta palabra. Ahí lo que tenemos que hacer es volver a apretar la P y entonces nos va a aparecer la temperatura a la que está el horno. Que eso es importante porque nos va a permitir saber en qué momento podemos abrir el horno. Generalmente son 12 horas por lo menos a partir de que termina la cocción, o a veces un poco más, depende de la aislación que tiene el horno. Vamos a ir mirando y cuando acá llegue aproximadamente a 60, a 70 grados, ahí lo que yo hago generalmente es abrir apenita un poquito el horno y dejarlo así hasta que llega a
30 o 40 grados y ahí realmente lo abro y lo dejo primero destapado un rato y después voy sacando de a poco las piezas. Las piezas cuando las saco también nunca apoyarlas sobre algo frío, sino tener cuidado de que no tengan un shock térmico, apoyarlas sobre una madera, nunca sobre un granito, por ejemplo, o algo metálico que esté frío. Y bueno, ahora les voy a explicar la otra parte que les había comentado de cómo podemos ir controlando que el horno esté funcionando bien. Y como les decía, podemos comprobar si esta curva el horno la realizó tal cual como la teníamos diagramada. Para eso lo que tenemos que hacer es tomarnos el trabajo de, en alguna de las horneadas, no siempre, sobre todo si vemos que hay algún problema, o al principio cuando el horno es nuevo, para conocer nuestro horno y ver si está andando bien, lo que hacemos es, apenas empieza el programa, anotamos la hora en que inicia y la temperatura de comienzo. Y después, más o menos cada media hora, vamos y tomamos la medición de qué temperatura tenía el horno a qué hora. Y después directamente podemos comparar y ver, a ver si a las 2 horas, bueno, en qué etapa estaba del programa. ¿Estaba ejecutando bien o no? ¿Había más temperatura, menos o iba tal cual como lo habíamos diseñado? Si no lo queremos hacer así, directamente hacemos un gráfico esquemático sin detalles, pero bueno, no vamos a poder hacer esta comprobación. Hasta aquí entonces llegó el video de cómo programar este controlador Instrelec y cómo hacer una curva de cocción. Si tienen alguna duda me la dejan en comentarios, se las estaré respondiendo. Y recuerden que si les fue de utilidad este video me pueden dejar un me gusta, eso me sirve mucho para que el canal crezca. Y también no olviden que se pueden suscribir y así van a recibir notificaciones y se van a enterar cuando suba un nuevo video. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.